Vamos a resolver este ejercicio propuesto en Ingeniería Informática en examen parcial. Dice lo siguiente: el potencial eléctrico en el entorno de un dispositivo electrónico está dado por la siguiente expresión: V de X y Z, 5X menos 3X2, Y más 2Y Z2, entre paréntesis, volt. Determine la expresión del campo eléctrico en todo punto del espacio y su valor, módulo y sentido en el punto A, 1, 1, 1. Bien, entonces, vamos a ver lo siguiente. El campo eléctrico, para responder la parte A, sabemos que el vector campo eléctrico es menos nabla, que es el operador de derivación, es el gradiente del potencial. Entonces, esto significa que lo que nosotros tenemos que hacer es la derivada parcial del potencial con respecto a la variable x y multiplicarlo por el versor y más la derivada parcial del potencial de la función potencial respecto a y, multiplicarlo por el versor j, más la derivada parcial del potencial con respecto, vamos a ponerlo bien, con respecto a z, y lo multiplicamos por el versor k. Bien, entonces, si hacemos esto, nos va a quedar algo así, menos, sería, si derivamos con respecto a x, nos queda 5 menos 6y por x multiplicado por y más menos 3x2 más 2z2 por j más 4y z multiplicado por k. Bien, entonces, al fin de cuentas, esto nos va a quedar algo así. Nos va a quedar, ponemos un corchete, un paréntesis, menos 5, multiplicamos todo por menos 1, más 6 y x por y, más 3x2 menos 2z cuadrado por j menos 4y z por k, y ahora le ponemos fuera la unidad volt por metro. Bien, entonces ya tenemos el campo eléctrico, que es función de las variables x y z para cualquier punto del espacio. Si ahora queremos saber el campo eléctrico en el punto A, lo único que tenemos que hacer es sustituir las coordenadas del punto A, x y z en la función del campo eléctrico y ya sabremos cuánto vale el potencial, el campo eléctrico. Entonces, esto nos quedará, si hacemos la sustitución, nos queda menos 5 más 6 por y más 3 menos 2 por j menos 4 por k, y todo esto al final será igual a i más j menos 4k, y ponemos la unidad volt por metro, o si queremos podemos utilizar newton por coulomb, porque son las dos unidades que podemos utilizar para el campo eléctrico. Bien, ahora vamos a calcular la parte B. En la parte B nos está diciendo la diferencia de potencial entre los puntos A1, 1 y B0, 1, menos 2. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir la X, la Y y la Z para cada punto, y calcularemos el potencial en A y el potencial en B. Es sumamente sencillo. Entonces vamos a poner así: diferencia de potencial entre A y B significa el potencial de B menos el potencial de A. Y entonces esto nos va a quedar, si hacemos la sustitución, sería 2 por 1 por menos 2 al cuadrado menos 5 menos 3 más 2. Bueno, aquí no hace falta poner corchetes, sino que con un paréntesis curvo ya alcanza. Cerramos aquí, entonces nos queda 8 menos 4 volt, esto nos da 4 volt, es la diferencia de potencial. Es decir, el potencial en el punto B vale 8 volt
y el potencial en el punto A vale 4 volts. Bien, ahora tendríamos que responder la parte C. Para responder la parte C, vamos a borrar un poquito todo esto. Nos pide lo siguiente. Aquí. La variación de energía potencial que experimentará una carga de menos 5 microcoulomb que se desplace entre los puntos A y D, siendo D 2, 0, 1. Esas son las coordenadas del punto D. Entonces, esto es muy sencillo. La variación de energía potencial la podemos calcular multiplicando la carga por la diferencia de potencial. Tenemos el potencial en el punto A, pero no tenemos el potencial en el punto D, por lo que lo calcularemos, y esto nos dará 5 por 2, haciendo la sustitución de las coordenadas del punto D en la función potencial, menos 3 por 2 al cuadrado, por 0, más 2 por 0 por 1 al cuadrado, y esto nos dará 10 volts. Por tanto, la variación de energía potencial que experimenta la carga entre A y D será igual a la carga, cuidado, hay que usarlo con su signo, menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb, y la diferencia potencial será la del punto D, que son 10 volts, menos la del punto A, que es 4 volts. Esto nos va a dar menos 30 por 10 a la menos 6 joules, que correctamente expresado será 3,0 por 10 a la menos 5 joules. Bien, para ver si se mueve espontáneamente o no, es súper sencillo. Vamos a pensar en el punto A y en el punto D. El potencial del punto A es 4 volts, mientras que el potencial en el punto D dijimos que es 10 volts. Si yo tengo esta consideración, inmediatamente me voy a dar cuenta que el campo eléctrico apunta siempre hacia los potenciales decrecientes. Vale, si yo pienso en un electrón, me doy cuenta que el electrón experimenta fuerza electrostática en sentido contrario al campo siempre. Fuerza electrostática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el electrón se va a mover entre A y D, espontáneamente esta fuerza electrostática será la que lo lleve desde el punto A al punto D y no hace falta una fuerza externa. Así que la respuesta es que la carga, en este caso el electrón no, esta carga negativa, se moverá espontáneamente de A a D por acción de la fuerza electrostática. Bien, luego nos dice, determine la variación de energía que experimentaría esa misma carga si se desplaza a lo largo de la trayectoria A, C, D. Entonces, vamos a ver, la variación de energía, si va de A a C y luego de C a D, sería Q por la diferencia de potencial, ¿no? En esta trayectoria A, C y D. Pero sabemos que la diferencia de potencial es independiente de la trayectoria. Es independiente del camino o de la trayectoria. ¿Vale? Solamente depende del estado inicial y del estado final, ¿no? Es una función de estados y de las coordenadas del punto final, como lo hemos visto al calcular aquí, por ejemplo, la diferencia de potencial, o aquí es lo mismo. Usamos las coordenadas del punto final y las coordenadas del punto inicial. Por tanto, lo que tenemos que responder es que la variación de energía potencial a través de esta trayectoria es la misma que si fuéramos directamente desde A al punto D. En la parte D del problema nos dicen calcular la velocidad que adquirirá una carga que se desplace entre los puntos P1 y P2. Bien, entonces lo que nosotros sabemos, que eso lo sabemos de bachillerato, es que el trabajo de la fuerza neta es igual a la variación de la energía cinética, ¿no? Bien, pero nosotros aquí no conocemos la fuerza neta, no se nos dice nada sobre si esta carga está solamente sometida al campo eléctrico o si existe alguna fuerza exterior. Por lo tanto, este trabajo yo no lo puedo calcular. Ya empezamos mal, ¿vale? Entonces,
Bueno, suponiendo que fuera solamente sometido a la fuerza eléctrica. Haciéndose esa suposición, sabemos que el trabajo eléctrico lo podemos calcular como menos Q por la diferencia de potencial entre P1 y P sub 2, cosa que podemos escribir así: menos Q por potencial del punto 2 menos potencial, perdón, del punto P sub 2 menos potencial del punto P sub 1. Vamos a calcular el potencial del punto P sub 1, cuyas coordenadas las tenemos aquí, 1, 1, 1. Bueno, esto es lo mismo que decir el punto A, y entonces el potencial del punto A ya lo teníamos, que era 4 volt. O sea, esto ya lo tenemos, que nos da 4 volt. Bien, ahora, el potencial en el punto P sub 2. Potencial en el punto P sub 2, sustituyo las coordenadas y sería 5 por menos 1, menos 5. Luego, menos 3 por x al cuadrado, que sería 1 por y, que es menos 1, me daría más 3. Y luego, 2 por y, que es menos 1 por z al cuadrado, me daría menos 2. Entonces, ¿esto qué me da? Me da menos 5 más 3 es menos 2. Menos 2 me daría menos 4 volt. Entonces, si calculamos el trabajo hecho por el campo eléctrico, sería menos el valor de la carga, que no me lo da, por la diferencia de potencial, que sería el potencial del punto 2, que es menos 4 volt, menos el potencial del punto 1, que es 4 volt también. Entonces esto me daría menos Q por menos 8 volt. Esto sería más Q por 8 volt. Ahora bien, esto es igual a la variación de energía cinética, o sea que puedo escribir Q por 8 es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Bueno, entonces me dice, la velocidad que adquirirá una carga que se desplace entre los puntos tal y tal. No entiendo, ¿qué adquirirá cuando? Cuando llega al punto P sub 2. Pues, si yo quiero calcular la velocidad en el punto P sub 2, vamos a ver lo que necesito, porque la energía cinética final será la masa por la velocidad en el punto P sub 2 al cuadrado dividido 2, menos la energía cinética inicial, que es la masa de esa carga, por la velocidad que tendrá en el punto P1 al cuadrado dividido 2. Esto es velocidad, no estoy hablando del potencial, velocidad. Entonces, como no conozco la velocidad en el punto P sub 1, no conozco esta velocidad, tampoco podré calcular esta velocidad. Es que además no tengo la masa ni tampoco tengo la carga. O sea que esto o lo dejamos planteado así, o este problema no tiene solución, porque nos falta información. ¿Vale? En el supuesto de que se pretenda que demos una solución así, sin valores, entonces pondríamos que el valor de la carga por 8 más la masa de la carga por la velocidad que tiene en el punto P sub 1 al cuadrado dividido 2, todo esto multiplicado por 2 y dividido entre la masa, todo esto ¿qué sería? Sería la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Por tanto, si quiero la velocidad en el punto 2, lo que tendré que hacer es la raíz cuadrada de esto y borrar el cuadrado este que tengo ahí. Y ese sería el resultado. Me quedo con muchas dudas respecto a esta parte de, me parece que esto ha sido planteado al volazo, sin pensar mucho, y está muy mal.